Alabamos al Señor una vez más por esta oportunidad, por esta bendición que nos da el Señor de poder continuar compartiendo con ustedes a través de este medio. Queremos agradecer porque realmente Dios ha estado con nosotros a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar. Continuamos orando por los hermanos que están en esta situación, hasta siendo asediados por esta pandemia, no solamente en Venezuela, sino en toda América del Sur, los hermanos de Brasil y todos los hermanos que de alguna manera han perdido seres queridos. Oramos para que sea el Señor fortaleciéndonos, sea el Señor dándonos sustento. Y en esta mañana, pues antes del mensaje, yo quisiera hacer una oración. Señor, nosotros te alabamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pedimos que tu palabra pueda fluir, pueda ser glorificada en medio nuestro. Sobre todo, que nosotros podamos, Señor, realmente tomar el encargo de practicar para ser aquellos que arrebatan el reino, aquellos que son introducidos en el reino, aquellos que son ganados para este reino. Bendice las iglesias en Venezuela. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia, cada hermano, Señor, que asiste a esta comunión, para que tú seas, Señor, ese que los sostiene hasta tu regreso. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Bueno, y en esta oportunidad vamos a dar continuidad al mensaje ya 19. Estamos ya cerca de finalizar esta serie. Dios nos llama a su reino y gloria. Y en esta oportunidad queremos compartir el mensaje 19, que ya lo dije, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La parte 2. Ya vimos la primera parte, alabamos al Señor porque pudo hablarnos maravillosamente. Y en este mensaje, pues pretendemos darle continuidad a lo que el Señor viene mostrándonos sobre esta salvación maravillosa. Yo quisiera comenzar entonces leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que dice de la manera siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y como primer punto, entonces, queremos mostrar que Dios ha preparado una grande salvación, una gran salvación, una plena salvación para todos nosotros, para toda la humanidad, para todo aquel que decide creerle al Señor. Y en la primera etapa de esta salvación, Dios nos libra de la ira venidera. El Señor Jesús fue a la cruz y a través de su obra redentora condenó al pecado en la cruz. Y esa condenación del pecado en la cruz hoy nos libra a todo aquel que cree de la ira venidera. Hoy nosotros somos aquellos que fuimos perdonados, que nuestros pecados fueron perdonados por haber recibido esta salvación, por haberla aceptado. Alabado sea el Señor. Esto es un gran beneficio que el Señor nos ha dado a través de su muerte en la cruz. Por eso debemos apreciar esta obra maravillosa. Yo quisiera que leyéramos Romanos capítulo 5, versículo 10, la parte A de este versículo. Dice: pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos. Es importante que nosotros veamos, hermanos, que nuestra condición antes de creer en el Señor era la condición de un enemigo. Y todo aquel que no ha creído en el Señor, que no le ha recibido, es un enemigo de Dios. Uno no lo ve de esa manera porque no logra percibirlo, pero todo aquel que se opone a lo que Dios es y a lo que Dios estableció es su enemigo. Entonces, gracias al Señor que nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Es decir, no solamente fuimos salvos en la cruz de la ira venidera, que ya es bastante, haber sido salvos de la ira venidera, de la condenación eterna que está preparada para Satanás y todo su séquito. No solamente eso, sino que fuimos reconciliados. Es decir, hoy podemos tener libertad
de comunicarnos, de tener comunión con el Señor, de tener comunión con Dios, de relacionarnos con Dios. Alabado sea el Señor. En esta primera etapa, entonces, somos libres de la condenación, de la ira venidera, y somos reconciliados con Dios. Qué maravilloso, hermano. Pero esto no termina aquí. Hay una segunda etapa que la vemos en la parte B del versículo que leímos. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Algo que yo quiero resaltar en este día, en esta mañana, es que el Señor Jesús vive para cumplir el deseo de Dios, que es salvar a la humanidad, es recobrar a aquel hombre que se había perdido en el Edén. El hombre de alguna manera le dio la espalda a Dios. Durante todo ese tiempo, después de la caída, Dios elabora un plan, una salvación para restaurar su relación con el hombre. Y no solamente eso, para hacerlo su hijo. Recuerden que Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto se lee y se ve como que sencillo, pero es importante, amado hermano, que usted preste atención. La muerte de Cristo en la cruz, su derramamiento de sangre, nos salva de la ira venidera y nos da el perdón de los pecados. Eso es maravilloso. Pero en su resurrección, el Señor libera la vida que estaba en su interior, que es lo que dice Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús, como ese grano de trigo, muere, pero no se queda muerto. Aleluya. Él resucita al tercer día. Y en resurrección, Él libera la vida que estaba en su interior, y esa vida hoy la reciben todos aquellos que creen. Y es por eso que Juan 1:12, como leí hace rato, dice que todos los que le reciben, los que creen en su nombre, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no solamente nos salva, sino que también nos hace sus hijos. Y es por eso que Romanos 5:10, la parte B, dice que no solamente fuimos reconciliados, sino que más aún, estando reconciliados, somos salvos por su vida. Esto quiere decir que la vida de Dios comienza a operar, a crecer, a trabajarse en nosotros hasta lograr la plena salvación o la plena filiación, ¿verdad? Y esto incluye la justificación, esto incluye la santificación, la transformación, la conformación y la glorificación. Cada uno de estos puntos son tan importantes y están en esta salvación tan grande que Dios ha preparado. Ahora, esto es un proceso que creo que en este mensaje no vamos a tener el tiempo para detallarlo. Pero Dios a través de su vida, está logrando en nosotros conformarnos hasta llevarnos a la glorificación. ¿Qué es ser conformado? Bueno, es tomar la forma del Hijo. ¿Qué dice Romanos 8:29? Vamos a ver Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, preste atención aquí a estas líneas, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, Él era antes de la resurrección el único Hijo de Dios. O sea, el único hombre en la tierra con la vida de Dios. Después de la resurrección, Él llega a ser el primero entre muchos. ¿Por qué? Porque la resurrección podemos decir que fue un gran parto universal. Es como que Dios produjo, salieron todos esos hijos que estaban ya preparados por el Señor para recibir esa vida divina, que es la que progresivamente nos va salvando plenamente. Es por eso que es necesario que nosotros entendamos que el objetivo de Dios al llamarnos, al salvarnos, al recobrarnos, es que nosotros tomemos finalmente la forma del Hijo. Por eso dice, para que todos sean conformados a la imagen de su Hijo.
a la imagen de Cristo. Es decir, que todos nosotros logremos tener el vivir de Cristo, que todos nosotros podamos llegar a ser aquellos que expresan a Cristo. Y es maravillosa esta salvación. ¿Por qué, hermano? Mira, en la cruz se resolvió el problema del pecado. Si todo hubiera quedado en la cruz, hubiera sido maravilloso, ¿sí? Porque nos libraría de la condenación eterna, ¿cierto? Pero todo habría quedado ahí. No, Dios en su plan, en su gran plan de salvación, en su gran salvación, liberó la vida que estaba en Jesús y nos la dio. Alabado sea el Señor. Dígale al hermano que está a su lado, Dios nos dio su vida. Y al darnos esa vida, entonces nos introduce en un plan hasta llevarnos a la glorificación, es decir, hasta introducirnos plenamente en Cristo, plenamente en Él. Esto es muy maravilloso. Ahora, esto se dice fácilmente, pero es un asunto y es un proceso en el cual todos nosotros debemos entrar. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor por nuestro Señor Jesucristo, que es el medio por el cual Dios nos está salvando. Por un lado nos salvó de la ira. Entienda algo, hermano, usted no irá a condenación. Usted fue salvo. Si usted fue regenerado, si la vida de Dios entró en usted, usted no va a condenación. Usted no fue para ira, sino para salvación. No fue llamado para ira, sino para salvación. Pero lamentablemente tengo que decir esto. Para aquellos que no quieran recibir al Señor, aquellos que se niegan a aceptar esta salvación preparada, yo digo que bueno, muchas veces el enemigo hace un trabajo para causar ceguera en la humanidad. Y la gente no quiere recibir al Señor, no quiere aceptar esta salvación, que es tan grande y tan maravillosa. Pero aquellos que no reciban esta salvación, según Mateo 25:41, van a ser condenados eternamente. Vamos a ver qué dice. Dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tristeza, ¿verdad, amado hermano, que esto tenga que ocurrir? Y aquí yo quiero entonces hacer una exhortación amorosa. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a predicarle a nuestros familiares. Vamos a predicar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros colegas. No dejemos de hacerlo, hermano. Sobre todo en este tiempo tan difícil. Personas que están totalmente sanas, de repente enferman y en días dejan de existir. En días mueren. Y quiere el Señor que muchas de esas personas nosotros no las hayamos conocido y no le hablamos del Señor. Sería muy triste, ¿verdad? Por eso necesitamos perder el miedo, perder el temor y predicar el evangelio a todo el que el Señor nos permita en el camino. Alabado sea el Señor. Hemos sido escogidos para salvación. Es maravilloso. Y estos que hemos sido escogidos para salvación, que somos nosotros, podemos también ayudar, cooperar para que otros sean salvos. Alabado sea el Señor. En 2 Tesalonicenses 2:13, alabado sea el Señor, dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la palabra. Esta fue la experiencia de los tesalonicenses. Ya hemos visto que los tesalonicenses fueron una iglesia muy bendecida, porque ellos fueron realmente impactados por la palabra del Señor, pero no solamente por la palabra, ellos también fueron impactados por el vivir de los apóstoles, por el vivir de aquellos que le predicaron el evangelio. Ellos llegaron a ser un modelo para ellos y todo esto los impactó.
no solamente el hecho de haber oído una palabra y de que Pablo les presentó un Dios que no solamente era un Dios, sino también un Padre, que podía haber una relación íntima entre ellos y Dios. Y esto realmente les cautivó, les salvó, y ellos abandonaron los ídolos, dieron la espalda a los ídolos, dieron la espalda al mundo. Y fue un impacto tremendo esta iglesia, inclusive para toda la región. Ya hemos visto que la iglesia en Tesalónica llegó a ser un testimonio para toda la región de Acaya, y para todos los que oían acerca de Tesalónica quedaban impresionados por lo que Dios había hecho entre ellos. Y aquí el apóstol Pablo muestra este asunto de que fueron escogidos para salvación mediante la santificación. Lo primero, o la primera reacción que hubo en los tesalonicenses, fue que se separaron. Se apartaron de todo aquello que no era Dios, de todo aquello que les impedía que esta salvación se desarrollara. Bendito sea el Señor. Y esto es algo que nosotros necesitamos ver, hermano. Fuimos regenerados, hemos creído, el Señor nos ha salvado, pero hay un proceso en el que entramos, que es en donde la vida de Dios comienza a ganar nuestro ser. Y esa ganancia de la vida de Dios en nosotros tiene que tener una expresión en nuestro vivir. Volvemos al tema de nuestro vivir. No hay cómo, amados hermanos, tener o decir que hemos sido salvos por el Señor sin que esa salvación se vaya manifestando progresivamente. No estamos diciendo que usted va a cambiar de un día para otro. No estamos diciendo que usted va a dejar de ser la persona que era antes de un día para otro. Pero ese proceso de salvación debe verse en nosotros. Debe manifestarse en nuestra vida. Y otra cosa que el apóstol Pablo resalta aquí, y la fe en la verdad. Esto está relacionado con la palabra, con el aprecio por la palabra, el aprecio por el hablar profético, por la palabra profética, por lo que el Señor está hoy dándonos como dirección. Nosotros necesitamos, por un lado, separarnos, por otro lado, apreciar la palabra de fe. Esa palabra que convierte nuestra fe objetiva en una fe subjetiva, por la experiencia que ganamos con Cristo, por la experiencia que tenemos con el Señor. Entonces, aquí la palabra representa la palabra de Dios. Y hay dos cosas importantes, el Espíritu y la palabra. Este Espíritu que nos fue dado es el que está obrando en nosotros. Recuerden que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence. Él es el que convence. Es decir, el trabajo es del Espíritu Santo en nosotros. Pero el Espíritu va a actuar de acuerdo a nuestra apertura. Por eso es necesario ser renovados continuamente por la palabra. Ser renovados por el Espíritu en la palabra. Necesario que nosotros ejercitemos nuestro espíritu. Recuerdo que meses atrás terminamos una serie de nuestro hermano Miguel Má, que hablaba de el ejercicio espiritual o el ejercicio del espíritu. La importancia de ejercitar nuestro espíritu invocando el nombre del Señor, orando, leyendo la Biblia, reuniéndonos, porque todo esto está relacionado con el vivir de la iglesia. No hay cómo ser plenamente salvos si no estamos juntos en un vivir de iglesia. Si no tenemos ese vivir, esa vida de la iglesia, nosotros no podremos desarrollar nuestra salvación. Mi salvación yo necesito desarrollarla junto con mis hermanos, porque el Señor a través de los hermanos también me perfecciona. Me perfecciona en muchas cosas que yo creo que no son necesarias, pero que a su vez son aquellas que me permiten avanzar en el desarrollo de esta salvación. Es muy importante entender que en la iglesia lo más valioso no es lo que nosotros sabemos hacer, sino el contenido, es decir, lo que Cristo haya ganado en nosotros. No nos debemos engañar. No pensemos que porque sabemos hacer cosas, estamos sirviendo a Dios. Entiéndame lo que quiero decir. Quiero decir que si usted tiene habilidades, el Señor las quiere, pero Él las quiere con su contenido. Que esas habilidades hayan pasado por el proceso y que usted entienda que usted es simplemente un instrumento para Dios. En una oportunidad el Señor se encontró con los fariseos y les dijo
que ellos eran solo apariencia. ¿De qué manera se lo dijo? Vamos a verlo en Mateo 23, 27. Señor Jesús. Mateo 23, 27 dice de la siguiente manera. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso, de muerte y de toda inmundicia. Aquí hay una advertencia muy tremenda para nosotros. Necesitamos buscar contenido. Ese contenido, ¿o a qué contenido me refiero? Me refiero a ganar del Señor. A que el Señor sea nuestro contenido. Que no dependamos solo de nuestras habilidades. Que no dependamos solo de lo que sabemos hacer. Sino que el Señor puede estar fluyendo a través de nosotros, amados hermanos. Y este es un tiempo muy, pero muy crucial. Porque estamos viviendo los tiempos del fin. Necesitamos entender esto, hermano. Y el Señor nos ha salvado y nos está salvando continuamente. Porque usted no se imagina, ¿verdad? Y muchas veces por nuestra mente cartesiana, nuestra mente lógica, no puede comprender lo que está ocurriendo en la esfera espiritual. Pero es necesario que nosotros podamos orar para que Dios abra nuestros ojos y podamos entender que este es el tiempo de la sinceridad. Este es el tiempo de ser transparentes. Este es el tiempo de entender que Dios es real y que no podemos jugar a la vida de la iglesia. No podemos jugar a servir de cualquier manera, a presentarnos de cualquier manera. ¿Por qué, amado hermano? Porque el Señor está cerca y nosotros necesitamos estar preparados, bendito sea el Señor. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor en esta salvación? Introducirnos en la gloria. Vea lo que dice el versículo, volvamos a leerlo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo llegó a tener tanta experiencia con el Señor que no era el evangelio de otra persona, era su evangelio. Él había entendido que ese evangelio le había sido entregado, es decir, la buena noticia. Recuerden que evangelio significa buenas noticias. Y Pablo decía, las buenas noticias que se nos han encargado a nosotros mostrar tienen como objetivo introducirlos en la gloria. Y hacia allá quiere el Señor llevarnos, hermano, a ser introducidos en esa gloria donde el Padre está. Alabado sea el Señor. Versículo 15 dice, así que, hermano, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí vemos por dónde el Señor habla. El Señor da la palabra hablada y la palabra escrita. Y a través de esta palabra hablada, que es la palabra profética, y esta palabra escrita, que también es la palabra profética, solo que cambia de condición, es aquella la que nos va a hacer permanecer firmes y retener lo que hemos ganado del Señor. Y aquí es donde nosotros necesitamos constantemente estar velando. Lo que ganamos del Señor debemos retenerlo y más aún avanzar. Entonces, hasta aquí nosotros podemos ver, amados hermanos, qué maravillosa salvación la que el Señor nos ha preparado. Vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante. Dice, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha preparado todo esto, hermano, esta salvación. ¿Quién comprendió o quién comprende este asunto? Voy a salvar a mi enemigo. Mírenlo desde el punto de vista humano. ¿Usted daría algo por su enemigo? Por ahí hay un proverbio del vulgo que dice: al enemigo ni agua. ¿Cierto? Pero Jesús, el Padre, preparó una salvación grande, maravillosa por sus enemigos. Y no solamente nos dio la salvación de la condenación eterna, como vengo diciendo desde que comencé el mensaje, sino que nos quiere introducir en una herencia porque nos hizo hijos. Los hijos heredan lo que los padres dejan, físicamente hablando, materialmente hablando. Heredamos de nuestros padres parte genética y también a veces heredamos algunas cosas materiales. Bueno, Dios no solamente nos salvó de la condenación eterna y nos está introduciendo en la experiencia de la salvación que nosotros hemos llamado la salvación orgánica. Dios como vida añadiéndose cada día a nosotros a través de la experiencia, por la palabra, por el Espíritu, por las circunstancias, por las tribulaciones, por las vicisitudes. Señor Jesús, sino que también nos quieres hacer herederos. Hebreos capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Herederos de la salvación. Entonces aquí estamos hablando de que se nos va a entregar algo, un galardón. Aquí la salvación se refiere al galardón, no a la salvación eterna que ya nos fue dada por la muerte de Cristo y por su resurrección. La vida que entró en nosotros nos hace sus hijos, pero para heredar nosotros tenemos que saber que tenemos que pagar un precio, porque usted los galardones o los premios los gana cuando realmente compite, por usar un término. Cuando usted corre, cuando usted camina, cuando usted avanza hacia ese premio, bendito sea el Señor. Y aquí se refiere entonces a la salvación de obtener el galardón, es decir, la salvación de nuestra alma, donde Dios alcanza todo nuestro ser. En Juan 3:16 dice que todo aquel que cree tiene vida eterna, de manera que su salvación eterna está segura, pero su galardón tiene que ganarlo, Señor Jesús. Y ahí es donde nosotros entendemos cuando Romanos se refiere a los dos tipos de hijos. Todos los que fueron regenerados son salvos eternamente. Pero todos los que son salvos o regenerados no necesariamente obtendrán el galardón. Vamos a leer Romanos capítulo 8, ¿verdad? Versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí pareciera entonces que dijera, los que no son guiados, no son. Pero no es así. Por eso está el 16 primero. El 16 dice que hay un testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el 14 dice que los que son guiados. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Cierto? Porque yo puedo decir, bueno, entonces si yo no soy guiado, no soy hijo. No, lo que pasa es que aquí habla de dos tipos de hijos. Fue lo que hablamos en el mensaje 15. ¿Verdad? Tecnos y huios. Tecnos, que son hijos infantes o hijos niños. Y huios, que son hijos maduros. Entonces, aquí es donde entra entonces ese proceso de la salvación de nuestra alma, donde pasamos a ser, porque ¿qué es el alma? Recuerden, nuestra alma es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra emoción.
¿Y qué es el corazón? Es las tres partes del alma más nuestra conciencia. Este corazón, que son las tres partes del alma más la conciencia, necesitan ser gobernados por esta vida que Dios nos dio. Entonces, si usted se pone a analizar su vivir, sus reacciones, usted se da cuenta que totalmente su alma y su corazón no están totalmente ganados por esta vida. Por eso Romano dice que los que son guiados o los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, estos son huíos, hijos maduros, aquellos que alcanzan ese estándar de ser gobernados por el Señor. Mire lo que dice Mateo 7:21. El libro de Mateo nos habla del reino. Y es interesante ver que el reino es una esfera donde Dios gobierna. Pero este reino tiene dos aspectos. Es el reino de Dios que encierra desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y el reino de los cielos, que es desde la primera venida del Señor hasta el milenio. Compone toda esta esfera. Y dentro de ese reino, Dios tiene hijos maduros, infantes. ¿Cuál es nuestro sentimiento? ¿O cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro encargo junto con el de Dios? Que todos nosotros podamos llegar a ser huíos, hijos maduros. Que podamos darle la oportunidad al Espíritu Santo de trabajarse en nosotros de manera que la vida de Dios crezca y nosotros lleguemos a ser conformados a la imagen del Hijo. Fíjense lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, todos estamos en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, ¿verdad? La conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, estar en el reino de Dios depende de haber sido regenerado. Eso quiere decir que todos los que fuimos salvos estamos en el reino de Dios. Todo el sistema, todo está en el reino de Dios. Pongamos el ejemplo de un país, Venezuela, y sus diferentes municipios, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios es toda Venezuela, pero el reino de los cielos, un ejemplo, es el municipio palavecino, Cabudare. ¿Está dentro del reino de Dios? Sí, pero dentro de este municipio, aparte de los otros 300 y algo municipios, está el reino de los cielos. Es decir, una esfera donde Dios gobierna. Porque por el caos, por la caída del hombre, aunque estamos bajo la soberanía de Dios, ¿cierto? Y su voluntad es eterna y prevalece, no todo está sujeto a Dios, sino aquellos que decidieron estar bajo su dominio, bajo su gobierno. Y esos que decidieron estar bajo su gobierno son aquellos que están en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. El tiempo no da para explicar mucho esto, pero para que ustedes tengan una idea. Toda Venezuela está bajo el gobierno de un presidente, pero no todos obedecen a ese presidente. Entonces, un municipio decide obedecer a ese presidente. Entonces, ese municipio es el gobierno real de ese presidente. No sé si me hago entender. Dice, todos estamos en el reino de Dios, ¿verdad? Mateo 3. Podemos leer también Mateo 4:17. Mateo 4:17 comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante ver que antes de que Jesús comenzara su ministerio, comenzó a hablar Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y luego Jesús continúa hablando de el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque comienza el período de ese reino con Jesús. Y su condición o la condición para entrar en el reino de los cielos es el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Metanoia en el griego es cambiar de mente. Y ese cambio de mente está relacionado con el hecho de ser gobernados por esta vida que Dios nos dio a través de su plan de su grande salvación. Vamos a leer 5:3 de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces fíjense que aquí comenzamos a ver una serie de condiciones para entrar en el reino de los cielos. Repito, la condición para estar en el reino de Dios es haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios. Un animal pertenece al reino animal, porque tiene la vida animal. Un vegetal pertenece al reino vegetal, ¿verdad? Porque tiene la vida vegetal. Un humano pertenece al reino humano porque tiene la vida humana. Uno del reino de Dios pertenece a ese reino porque tiene la vida de Dios. Pero para entrar en el reino de los cielos, que tiene que ver con el galardón, la salvación de nuestra alma, necesitamos ciertas condiciones. Una de ellas es ser pobres en espíritu. Versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Capítulo 19, verso 14 del mismo Mateo. Dice, pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, esto es una esfera dentro del reino de Dios, como lo dije antes, ¿verdad? Un país, una provincia. Pusimos ese ejemplo. Dentro del reino de Dios, que está condicionado a nuestra disposición de ser gobernado. Si estás dispuesto a ser gobernado por esta vida, entonces, ¿verdad? Abriendo tu corazón para que esa vida te transforme y te cambie, entonces tú estás preparado o estás dentro del reino de los cielos. La iglesia, como la realidad del reino de los cielos, nos conecta a esta salvación completa que Dios preparó. Entonces hay un lugar donde usted puede desarrollar esta salvación. Y este lugar es la iglesia. Esa esfera que el Señor nos ha dado en este tiempo. Es el único lugar donde usted puede desarrollar esta salvación. Jesús entonces es el autor de la salvación eterna. Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice que el Señor es el autor de esta salvación eterna, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Jesús también es aquel que intercede por nosotros, por los que le obedecen. Versículo Hebreos capítulo 5, versículo 9. Alabado sea el Señor. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Salva totalmente a los que por él se acercan a Dios. Hebreos 7, 25. Alabado sea el Señor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, aquí vemos cómo el Señor, como nuestro rey del reino de los cielos, alabado sea el Señor, intercede, es el autor. ¿Por qué él es el rey del reino de los cielos? Porque él fue quien produjo esta esfera a través de la salvación. Eso es importantísimo nosotros considerarlo. ¿Quién es el rey de reyes? El Señor es nuestro rey de reyes. Él es nuestro Señor de señores. Pero es importante que nosotros podamos entender que esta salvación eterna que nos fue dada tiene otro aspecto, que es la salvación de nuestra alma, donde Él quiere ser manifestado. Vamos a revisar Mateo 25, o consideremos Mateo 25 rápidamente. Yo no voy a leer las dos parábolas porque no me da tiempo,
Pero en Mateo 25, del versículo 1 al 13, nosotros encontramos la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y esta parábola se refiere específicamente al crecimiento de la vida de Dios en nosotros, que tiene que ver con el aceite. El aceite representa el espíritu, la lámpara o la vasija representa nuestra alma que necesita ser llena, y la virgen representa al creyente. Importante resaltar aquí que se refiere a los creyentes. Todos eran vírgenes. Quiere decir, los 10 que aparecen allí eran vírgenes. Quiere decir que los 10 eran creyentes. Solo que unas tenían suficiente aceite para esperar al Señor. Y las otras no llenaron su aceite, su vasija de aceite suficiente, y por eso se quedaron. Entonces, hoy hay una advertencia para nosotros. Yo les ruego que lean esto en sus casas. Mateo 25, del 1 al 13. Hay que crecer en vida. Y para ello necesitamos tomar la palabra, para ello necesitamos darle importancia a lo que el Señor nos está hablando, para que podamos ser parte de las 5 prudentes que llenaron su vasija con aceite. En este mismo capítulo tenemos otra parábola, que es la parábola de los talentos, amados hermanos, donde habla entonces de la obra, es decir, de que nosotros debemos servir al Señor con lo que Dios nos ha dado. No podemos ser cristianos nominales, personas que solo van a sentarse a escuchar. Necesitamos ser aquellos que multiplican el talento, es decir, que predican el evangelio, que sirven al Señor con sus dones, que sirven al Señor con sus ministerios, para producir otros ministerios, para edificar a otros. Es decir, somos miembros de un cuerpo y necesitamos funcionar. Aquí hay uno que enterró el talento, y por haber enterrado su talento fue a las tinieblas de afuera. Es decir, perdió el galardón. Y las 5 insensatas perdieron el galardón. Por eso nuestro encargo, hermano, es que todos podamos crecer en vida. Todos podamos crecer en esta vida que Dios nos dio hasta alcanzar la madurez. Nosotros estamos recientemente disfrutando aquel himno que dice, no es cruzar la meta, es no dejar de correr. Es decir, una cosa es nuestra condición. ¿Cómo es que dice el himno? No es por mi etapa, es por mi estado. Es el estado en el que me encuentro. Por eso Mateo 24, 45 dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. No dice ya haya ganado, ya haya alcanzado la meta. Dice le haya haciendo así. Alabado sea el Señor. Lo que quiere decir que el Señor quiere hallarnos haciendo así. Quiere hallarnos corriendo. Quiere hallarnos avanzando. Quiere hallarnos queriendo, procurando, no relajado. Y el juez justo entonces nos juzgará y nos dará entrada a la salvación, a la plena salvación, que es el galardón. Alabado sea el Señor. Si no estamos conectados con Cristo, Él no podrá completar la salvación en nosotros. Necesitamos conectarnos a Cristo, invocando su nombre, leyendo la Biblia, orando, estando en comunión, rumiando, tratando con nuestras deficiencias. Alabado sea el Señor. Es importante, hermanos, que nosotros podamos procurar tener un vivir adecuado. Yo quisiera leer, hacer una acotación en Hebreos 10, 24 y 25, que dice, nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Hoy nosotros estamos distribuidos en diferentes sectores debido a la situación de la pandemia. Y esto no quiere decir que usted entonces va a estar en la reunión de su sector o de su microsector de manera relajada. Usted necesita
hacer lo que dice el versículo 24, que nos estimulemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Esto quiere decir que usted se arregla para ir a la reunión, usted tiene una actitud positiva, no porque es en una casa o porque es en su casa, entonces usted va a ser irreverente, no va a tomar las medidas necesarias para tener una reunión adecuada, no va a hacer las cosas correctamente, sino que debe más bien estimular a los hermanos, motivar a los hermanos. Alabado sea el Señor. En cuanto a nuestro vivir humano, alabado sea el Señor, debemos procurar un vivir normal que nos lleve al reposo y a la gloria que nuestro Dios tiene preparada. Mateo 24, 40 al 41, que dice, Mateo 24, 40 y 41, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Esto nos muestra, hermano, que nuestra vida no debe ser estropeada, o no podemos pensar que nuestra vida va a ser una vida sin compromisos, sin responsabilidades. Al contrario, necesitamos, amados hermanos, tener una vida normal, laborar, ¿verdad? Cumplir con nuestras responsabilidades humanas y no dejar de llenar nuestra vasija, no dejar de velar para que se nos encuentre haciendo así. También debemos cuidar nuestra salud, y todo esto tiene que ver con no descuidar una salvación tan grande, la cual el Señor nos dio. Dios desea que lo elijamos espontáneamente, ¿verdad? Cuando Dios puso al hombre en el huerto, Él le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, le puso el árbol de la vida. Le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esto nos muestra entonces que Dios no le impuso al hombre que hiciera su voluntad, le dio la oportunidad de que el hombre eligiera qué iba a elegir, si el bien o el mal o el árbol de la vida. Lamentablemente sabemos que el hombre escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal, y esto hizo que el hombre cayera y desobedeciera a Dios. Luego nosotros vemos el caos que se produjo. Gracias al Señor, Dios produjo una salvación grande para nosotros. Sin embargo, todavía corremos el peligro, amados hermanos, de ser engañados por el enemigo, ser engañados por la serpiente, ¿verdad? Y este engaño consiste en que nosotros dudemos de la palabra, que nosotros dudemos de lo que el Señor nos está hablando. Rápidamente en 2 Corintios 11:3, nosotros leemos 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos, amados hermanos, el peligro que tenemos de ser engañados. ¿Qué fue lo que Satanás usó para engañar a Eva? La duda. Le sembró la duda, ¿cierto? Y le dijo, con que Dios os ha dicho, los argumentos, las cosas que nos llevan a dudar de que será o no será. Y recuerde que esta serpiente ahora es un dragón, según Apocalipsis 12:3. Ya no es una serpiente sencilla, ahora es un gran dragón escarlata. También apareció otra señal en el cielo, es aquí un gran dragón escarlata. Ya no es una pequeña serpiente. Ahora nuestras armas son espirituales, nuestras armas no son carnales. Según de Corintios 10:4 y 5, dice lo siguiente. Alabado sea el Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Son tres cosas las que debemos combatir. La primera es la desobediencia. La segunda es la sincera fidelidad a Cristo y la tercera es la incredulidad. Estas son las cosas que Satanás usa para intentar desviarnos y hacer que no apreciemos esta gran salvación que Dios preparó para nosotros. Pablo nos anima a vivir una vida en Cristo. 2 Corintios 1:12 dice lo que el apóstol Pablo nos anima, y ya estamos terminando, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad
de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La sencillez nos lleva a la obediencia, como los niños que entran en el reino por ser sencillos, ser como niños. Necesitamos apreciar la palabra profética, apreciar lo que el Señor nos está dando en este tiempo. Y la obediencia es a la palabra profética. Romanos capítulo 16, verso 19, nos dice lo siguiente: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Yo quiero que usted este versículo lo subraye, porque muchas veces queremos cuestionar todo y no estamos para cuestionar, estamos para recibir y practicar. Y quiero terminar con el versículo 26 de Romanos 16. Dice, pero el que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Dios desea que nosotros podamos de alguna manera, amados hermanos, ser obedientes en todo para que esta palabra que el Señor nos está dando y esta gran salvación pueda ser lograda en todos nosotros. Jesús es el Señor. Dios les bendiga.